¿Qué tal? Soy el Padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado, y me gustaría que comenzáramos a hablar sobre arte, algunos principios, nociones básicas de este tema tan importante que ha acompañado al ser humano desde los albores de la civilización. Para referirnos al tema del arte, comencemos diciendo que lo artístico, a lo que nos referimos, es una cualidad de las cosas mismas, de la obra de arte. Decimos que una cualidad ontológica y estética. Y cada uno de estos frutos artísticos va componiendo un conjunto de disciplinas que llamamos, por ejemplo, arquitectura, pintura, escultura, fotografía, etc. Y a su vez, todas estas forman un ámbito del quehacer humano, a lo que nosotros nos referimos generalmente como el mundo del arte. Sin embargo, también podríamos decir o utilizar esta palabra arte a la actividad que ejercita el artista cuando crea una obra de arte. Por lo tanto, tenemos como dos distintos significados, evidentemente complementarios de esta palabra. Por una parte, el mundo del arte es un significado omniabarcante, abarca muchas cosas. Y por otra parte, una acción más concreta, el arte con que el artista realiza una obra de arte. Por este motivo, me parece importante empezar con un recorrido histórico de la palabra arte, para entender cómo se va enriqueciendo en la historia, pero lamentablemente también cómo va decayendo en su significación. Por lo tanto, el vocablo arte no mantiene su mismo significado a través de la historia, con lo cual cambian también las consecuencias, los efectos de estas palabras. De acuerdo con la tradición clásica, llamémosle así, entendemos que el arte es algo objetivo, con una finalidad específica, utiliza medios propios, instrumentos propios, conforme a un tipo de producto que quiere obtener y por lo tanto a un sistema artístico en el cual se desenvuelve. Por el contrario, decimos, de acuerdo a una mentalidad más bien moderna o diríamos hoy postmoderna, que es una pura expresión subjetiva, sin regla ninguna, conformando un sistema híbrido o como llaman hoy, líquido y por lo tanto relativo. De aquí viene la dificultad real que tiene la gente normal cuando visita, por ejemplo, los museos de arte moderno. La típica pregunta que a uno le hacen es que aquí no se entiende nada. Por lo tanto, tenemos como dos variantes de esta palabra. Con esto nos damos cuenta que hay una cierta oposición entre un sistema artístico con una palabra, arte, y con un producto que es la obra de arte. Son distintos al otro, que es este mundo postmoderno que tiene una significación de la palabra arte y por lo tanto un producto de esta disciplina del ser humano. Por lo tanto, para poder dar alguna respuesta a la pregunta ¿qué es el arte?, necesitamos tener ciertos parámetros históricos, semánticos, que nos ayuden a establecer ¿cuál es el significado al que apunta esta pregunta? He aquí la grave dificultad con la que nos encontramos cuando debemos encarar este tema y esta cuestión tan importante sobre qué es el arte. De una cosa estamos seguros, que el arte ha acompañado al ser humano desde el mismísimo origen de su existencia. Por lo tanto, deberíamos decir y afirmar que es una nota específica del ser humano, una obra del hombre en cuanto hombre. Por lo tanto, identifica de algún modo su originalidad, su especificidad. La cosmovisión clásica define el arte en cuanto a una actividad concreta como una cualidad o hábito operativo del intelecto práctico, que origina, que produce, que crea obras artísticas y por lo tanto constituye este ámbito de las artes. Es una cualidad o hábito operativo. La palabra arte, que generalmente se dice que deriva del latín ars, se relaciona con dos palabras griegas,
Tecné por una parte y poiesis por otra. Tecné significa, hace referencia a la técnica racional y motriz para la producción de obras de cualquier tipo, por lo que incluye también la utilidad. Una palabra que nosotros utilizamos en nuestros idiomas, al menos en el español, es técnica. Viene, por ejemplo, de esta valencia semántica. Aristóteles dice, todo arte, tecné, está usando esa palabra, tiene que ver con la producción y con buscar con la habilidad y la teoría cómo se puede producir algo, cuyo principio está en el productor, el principio entonces del obrar estará en la mente del artista y no en la cosa que produce, en la obra que produce. Por otra parte, es la palabra poiesis, es decir, es la producción de algo. Sin embargo, se diferencia de esta otra palabra tecné a la cual hemos aludido porque, sobre todo en las obras de Platón, él habla de un impulso de la inspiración. En el mundo griego esta palabra se relaciona con las musas o diosas de la creación. Por lo tanto, no es solamente producción de algo, sino que es una producción con una cierta inspiración. O sea, un elemento que va más allá del productor o del artista en este caso. De aquí que el arte incluye tanto el conocimiento, los principios, la técnica de lo que se tiene que hacer y la ejecución eficaz. Se debe hacer lo que se ha querido hacer. Pero también algo se refiere a una especie de estado particular, distinto del habitual, del cotidiano, en donde el artista crea. Por lo tanto, con unos fines distintos a la mera utilidad. El artista no es un mero técnico, es un artífice, un creador de belleza, un alguien que produce obras bellas. En este recorrido histórico tenemos que decir que en el paso del Imperio Romano al Medioevo latino, por ejemplo, se agrega un elemento determinante, el concepto de aretes, que quiere decir excelencia o virtud excelente. Por lo tanto, la palabra latina, nosotros en español diríamos arte, la palabra latina ars, no viene de tecné y poiesis, aunque incluye esos significados, sino que viene de aretes. Es una palabra que toma algunos elementos fonéticos, se dice, es una raíz fonética, y que nosotros vemos, por ejemplo, en el análisis que hace San Isidoro de Sevilla a lo largo del tiempo y los pensadores latinos que hacen de paso entre el mundo griego clásico al mundo latino medieval occidental. ¿Qué cosa quiere decir? Quiere decir que además de poseer la sabia habilidad para producir algo, el artista debe tender a la excelencia, a la aretes. La excelencia tanto de la obra como la virtud, lo virtuoso de su actividad. Por lo tanto, la palabra aretes describe un máximo de habilidad y potencia para la acción. Optimum potentiae es el latín. Estos tres conceptos entonces van integrando la historia y lo que significa la palabra arte. Y se ven reflejados en la culmen, en la cúspide del pensamiento, por ejemplo, con Santo Tomás de Aquino, en la escolástica medieval. Él dice que arte es, a modo de definición, arte es recta ratio factibilia, noción que más adelante tendremos la oportunidad de analizar. Es la recta razón, la razón correcta para las cosas que se deben hacer. Recta ratio factibilia. En el Renacimiento aún prevalece esta definición, diciendo que es la sabia habilidad adquirida y plena de logos, plena de razón propia, la habilidad requerida para hacer un objeto concreto. Paulatinamente se va sustituyendo el peso de lo racional para entrar en el campo de lo instintivo o natural en la creación artística.
La noción arte entonces empieza a relativizarse. Nos hallamos en el tiempo de la Reforma Protestante, del inicio de la demolición de la posibilidad cierta de conocimiento de la realidad, con Descartes, por ejemplo. Por lo tanto, el arte comienza a ser la manifestación de lo subjetivo, de la interioridad de la persona, ya que es imposible conocer la realidad extramental. Por lo tanto, el arte comienza a ser autorreferencial. Finalmente, de los conceptos anteriores surge la definición que se ha hecho ya clásica de Jacques Watteau, que se difundió en el siglo XVIII y se convirtió en el elemento necesario del mundo académico, práctico, de las bellas artes, como se comienza a llamar en ese momento este mundo. El arte, dice, debe ser copia de la naturaleza, actividad que debe entenderse como la expresión de las pasiones, de los sentimientos, de la subjetividad y que incluye el genio arrebatado y el gusto subjetivo. Vemos entonces que se va pasando de una actividad que contiene un componente racional a un componente meramente pasional y subjetivo. Por lo tanto, la transformación más radical la podemos identificar acá, en lo que comúnmente llamamos como la revolución racionalista del siglo XVIII, que obviamente fue preparada por la caída del pensamiento en la mera subjetividad de la conciencia, hemos dicho con Descartes, cogito ergo sum, pasando por los filósofos pensadores iluministas, idealistas, románticos y la última conversión hacia la modernidad en el nihilismo de Nietzsche, mediante la deconstrucción o más bien destrucción efectuada por Derrida y Foucault, entre otros. La época moderna y postmoderna, por último, se rebela contra esta idea del arte como copia, pero a la vez, en vez de retomar sus fundamentos objetivos de la tradición clásica, desarrolla un término mucho más vago, amplio y hasta totalizante, omniabarcante. Por ejemplo, cualquier expresión, sobre todo del inconsciente, del sentimiento subjetivo y exteriorizado por algún medio, es arte. Es una expresión subjetiva. Y digo expresión refiriéndome a un sacar fuera. No importa ni desde dónde saco afuera, ni para quién, ni por qué. Es decir, se fundamenta en la absoluta apertura y relatividad del término y por lo tanto de la existencia. Cualquier cosa puede ser arte. Pero atención, ya no es esta expresión un reflejo, y la obra por lo tanto un reflejo del individuo, sino de una tribu o colectivo ideológico, al que pertenece entonces el artista masa, el artista que ya no es y no conserva su individualidad, sino que ya es parte de una agenda política contracultural. El arte entonces así se convierte en una mercancía que vale solo por la opinión del mercado, los galeristas, los ideólogos políticos. Hasta tal punto que acá se comienza a hablar de la muerte del arte. Esta es la situación en la que nos encontramos ahora. Sería una ilusión pensar que hay una sola valencia del término arte. Por lo tanto, vamos a comenzar a analizar estas nociones. Acompáñenos en estos temas y nos vemos a la próxima. Que Dios los bendiga mucho.